Los gritos de desesperación de los habitantes se oían por toda la ciudad. La alarma de Tokio 3 había sonado hace unas horas, pero el tiempo no fue suficiente, y la evacuación no fue llevada de manera eficiente. En medio de la ciudad que estaba hecha un desastre, una niña de pelo castaño, con ropas rasgadas y manchadas de sangre, se encontraba deambulando por las calles en ruinas. Esta niña tenía una mirada carente de emociones, y mientras caminaba ella balbuceaba las siguientes palabras: Madre, padre, por favor no me dejen sola. Rendida por el cansancio, aquella niña cayó al suelo. En ese momento, la niña comenzó a recordar lo que le había sucedido hace unos momentos. Ella recordó cómo junto a su familia, habían salido de su hogar, ellos habían oído la alarma de evacuación, y por eso toda la familia salió de su hogar en busca de refugio. La familia logró encontrar un refugio a las cercanías de la estación del tren, cerca al centro de la ciudad de Tokio 3. La familia, al ver que estaban cerca del refugio, sus preocupaciones se aliviaron, al fin estarían en un lugar seguro. La familia comenzó a correr hacia el refugio. La madre tomó la mano de su hija, mientras al mismo tiempo le decía: ¿Ves? Te dije que llegaríamos, ahora todos estaremos a salvo. La niña solo dio una sonrisa por las palabras de su madre. Al fin ellos estaban a punto de estar a salvo en un refugio. La niña solo pudo ver con esperanza esa tenue luz que salía del refugio, señal que aún estaban recibiendo más refugiados. Pero al estar a pocos metros de llegar al refugio, unos escombros cayeron del cielo que aplastaron a toda la familia. Luego del trágico suceso, la niña que había sido noqueado por trozos de rocas, ella poco a poco comenzó a recuperar la conciencia. Y cuando al final pudo recuperarse de los golpes, ella vio aterrada como toda su familia había sido aplastada. A sus alrededores solo habían grandes charcos de sangre. La niña observó su mano derecha, y al hacerlo ella no pudo más y comenzó a vomitar, ya que en su mano, aún estaba aferrada a la mano cercenada de su madre. La niña, luego de presenciar tan horrible escenario, comenzó a caminar por las calles en ruinas, mientras recordaba el horrible destino de su familia. La niña perdió la cordura por todo lo sucedido, y al final llegó al lugar donde ahora se encontraba recostada. Para la niña el pavimento se sentía demasiado frío, pero el calor de la sangre de sus padres, aún le brindaban un poco de calor, haciendo más tolerable el frío de la calle. Por este hecho la niña comenzó a derramar lágrimas, ya que ella sentía como sus padres aún la cuidaban, incluso después de perderlos. Antes de perder completamente la conciencia, ella pudo oír los estruendos de la batalla que se libraba en la ciudad. Ella observó cómo aquel gigantesco robot peleaba contra aquella criatura que había invadido la ciudad. Ella observó cómo el robot había sido empujado hasta estrellarse contra un edificio. Pero luego el robot se recuperó de aquel ataque, y se preparó para salir al contraataque, pero justo en ese momento aquel robot dejó de moverse. Esto confundió a la niña que se encontraba al borde del desmayo. Aquel robot que parecía listo para la batalla, se había quedado inmóvil, pero esto duró solo unos segundos, ya que el robot comenzó a moverse de nuevo. En ese momento el robot soltó un estruendoso rugido, haciendo que la niña sienta miedo al oír tan horrible sonido. Ya que parecía el lamento de un monstruo, la niña ya no pudo más y al final perdió la conciencia, quedando sola e inconsciente en medio de toda la destrucción que se había generado. En la base de NERV, en la sala de reuniones, Gendo se encontraba reunido con los altos mandos de NERV, un consejo de ancianos pertenecientes a CELI. El consejo se encontraba discutiendo todo lo sucedido durante el ataque del ángel. Los rostros de los ancianos se encontraban con una mueca de desagrado, ya que luego de leer el informe de la batalla, se dieron cuenta de los enormes daños que se habían llevado durante la batalla. Gendo, ¿estás consciente de los daños provocados por la batalla?
Fue lo que dijo un miembro del consejo, mientras miraba de manera seria al comandante Gendo Ikari. Pero Gendo solo se mantuvo en silencio ante las palabras de aquel anciano. Tiempo y dinero, es lo que está costando su hijo. Varios civiles salieron heridos, y también hubo muertos, pero al menos debemos dar gracias a los ángeles de que nuestra inversión no fue en vano. Fue lo que dijo otro de los miembros del consejo, pero Gendo no tuvo reacción alguna, y solo se mantuvo serio ante las palabras dichas por aquel anciano. El anciano, que era el líder del consejo, luego de escuchar las palabras de los demás, decidió romper el silencio y dijo: no debemos preocuparnos por todo lo sucedido. En una zona de guerra siempre habrá heridos y muertos, peor al final del día no debemos de olvidar nuestro verdadero objetivo. La instrumentalización humana es nuestra máxima prioridad. Nervi tendrá el presupuesto que requiera. Pero ten en cuenta, comandante Ikari, que no aceptaremos más contratiempos. Todo irá según lo escrito en los rollos del Mar Muerto. Tiene sus órdenes, comandante Ikari, no nos decepcione. Luego de decir eso, uno a uno los miembros del consejo se retiraron de la reunión, dejando solo a Gendo en el lugar. Luego de la batalla contra el ángel, el falso Shinji fue puesto en una sala médica, todo esto debido a que después del combate, el falso Shinji quedó inconsciente dentro de la cabina del EVA. Lentamente el falso Shinji comenzó a abrir sus ojos, y lo primero que vio fue el techo del hospital. Shinji se levantó de la cama y luego procedió a tocarse la frente de su cabeza. Esto lo hacía ya que un dolor punzante en ese mismo lugar no lo dejaba de molestar. Shinji decidió salir de la habitación para poder tomar un poco de aire. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, el falso Shinji recordó aquella pesadilla que había tenido con el EVA Unidad 1, él recordaba como una criatura hecha de carne y metal lo estrangulaba hasta el punto de quedar sin vida. El simple hecho de recordar dicha escena, hacía que el falso Shinji sienta náuseas, incluso un terrible escalofrío recorrió su espalda. Pero el falso Shinji logró recomponerse de ese estado lentamente. Solo fue un mal sueño, solo fue eso y nada más. Fue lo que el falso Shinji se dijo a sí mismo mientras respiraba lentamente. Shinji se detuvo en uno de los pasillos del hospital, mientras observaba por la ventana de aquel piso. Justo en ese momento una camilla pasó por el pasillo donde se encontraba Shinji. Al ver a quien transportaban en la camilla se llevó una gran sorpresa, era Rei Ayanami, la primera elegida. Shinji observó como la mayoría de su cuerpo estaba cubierto de vendas, incluso Rei tenía un ojo parchado. ¿Qué tanto habrá sufrido en la batalla contra el ángel? Era algo que se preguntaba Shinji. La camilla cruzó por delante de Shinji, y justo en ese instante, los ojos rojos de Rei se encontraron con los ojos del falso Shinji. Tiene unos hermosos ojos, pensó Shinji al ver ese color carmesí en los ojos de Rei. Shinji siguió observando cómo se llevaban el cuerpo mal herido de Rei. Pero algo que no esperaba era ver cómo Gendo se encontraba parado al otro extremo del pasillo. La camilla se detuvo cuando llegó con Gendo, quien al ver a Rei en la camilla, se arrodilló hasta estar a la misma altura de la camilla. Luego de estar un rato en esa posición, Gendo se levantó, y junto a la camilla se marcharon del lugar. Pero antes de marcharse, los ojos de Gendo se cruzaron con los de Shinji, pero solo ignoró a su hijo y siguió su camino junto a la camilla de Rei. Sí, de nada por salvar la ciudad, y qué bueno que hablamos. Fue lo que gritó el falso Shinji, y por los gritos de Gendo se detuvo unos momentos en el mismo lugar donde estaba parado, pero luego simplemente ignoró a Shinji, y siguió su camino junto a la camilla de Rei. Shinji solo observó cómo el mejor padre del mundo se marchaba del lugar. Shinji en ese momento decidió volver a su habitación, pero fue detenido por una voz que dijo: «Pero qué hombre tan frío, ni siquiera fue capaz de salvar a su propio hijo».
Shinji se dio la vuelta para ver a quien ya esperaba, y para su buena suerte, era la persona quien él quería ver. Señorita Misato, me alegra mucho verla. ¿En serio? Bueno, no puedo culparte, después de todo, ¿qué chico no se alegraría de tener a una linda chica como visita? Sí, tiene razón, cualquier chico se sentiría mejor si una hermosa mujer viene a verlo. Si ya te me estás insinuando, significa que al fin te sientes mejor. En todo caso, vine a recogerte y llevarte a tu casa. El cuartel de NERV te proporcionará todo lo que necesites. Pero dime, Shinji, ¿no te sentirás un poco solo viviendo en una habitación privada? Por las últimas palabras de Misato, Shinji se sintió confundido, ya que él recordaba que era Misato-kin, debía invitarlo a vivir con ella. ¿Acaso hice algo que la enojara? Fue algo que pensó Shinji, pero este fue sacado de sus pensamientos por Misato, quien le dijo: si lo deseas, puedes hacer una petición para vivir con tu padre. Después de todo, es natural que padre e hijo vivan juntos. Nunca viviría con un imbécil como él, preferiría vivir en el Polo Norte, antes que pasar tiempo con él. La respuesta de Shinji dejó confundida a Misato, quien no entendía cómo alguien podría odiar a su propio padre, aunque ella de hecho sí entendía los sentimientos de odio por parte de Shinji. Después de todo, ella también había sentido algo similar hace tiempo. Misato observó en silencio a Shinji, quien no paraba de ver con odio el lugar por donde se había marchado Gendo. Bien, en ese caso déjame hacer una llamada. Shinji se quedó en silencio y solo observó cómo Misato sacaba su teléfono celular. Ella marcó un número y esperó a que le respondieran. Hola, Ritsuko, soy yo, Misato. Solo te llamaba para informarte que desde el día de hoy Shinji se quedará a vivir en mi departamento. Al oír esas palabras, el falso Shinji solo sintió como una gran felicidad invadía su cuerpo, pero este se mantuvo en silencio ya que no quería mostrar que estaba contento de irse a vivir con Misato. Mientras tanto, Misato seguía hablando con Ritsuko por el teléfono. Misato en ese momento, en tono burlón, le dijo a Ritsuko: no te preocupes, no estoy tan desesperada como para abusar de un niño, así que por favor consígueme el permiso de los altos mandos. Luego de esas palabras por parte de Misato, del teléfono los gritos de Ritsuko se llegaron a escuchar por todo el pasillo del hospital. Pero Misato ignoró los gritos de su amiga y simplemente colgó el teléfono. Bien, ya está hecho, así que será mejor irnos a casa. Después de todo, tenemos una fiesta que celebrar. Fue lo que dijo Misato mientras tomaba de la mano a Shinji, y lo comenzaba a arrastrar por el hospital, mientras que el falso Shinji solo puso una sonrisa de felicidad en su rostro. Ambos llegaron al estacionamiento donde tomaron el auto casi destruido de Misato y partieron de la base de NERV. Durante todo el trayecto, Shinji se mantuvo en silencio, pensando en todas las cosas que haría mientras viviera con Misato. Una mujer como ella se merece lo mejor de este mundo. Fue lo que dijo Shinji mientras miraba de reojo el cuerpo de Misato. Pero sus pensamientos se detuvieron cuando su visión se encontró con la ciudad de Tokio 3. Era una visita trágica en todos los sentidos, ya que la ciudad mostraba serios daños en muchos edificios, incluso muchos otros edificios estaban destruidos. Pero al falso Shinji no le importó nada de lo que había visto, y simplemente volvió a fantasear con Misato. Pero lo que ignoraba el falso Shinji era el verdadero costo de la victoria de Eva. Y los únicos registros de dicha batalla contra el ángel fueron encubiertos por NERV, quienes mantienen en secreto las grabaciones de la batalla. Esto lo hicieron ya que las grabaciones mostraba un hecho aterrador con el Eva. Finalmente, luego de un largo viaje desde la base de NERV, finalmente había llegado al lugar donde todo fan de Evangelion quisiera estar, y ese lugar es el departamento de la hermosa Misato.
El edificio era igual al del anime hasta el más mínimo detalle. Seguía a Misato por todo el edificio hasta llegar a la puerta de su apartamento. Muy bien, ya llegamos Shinji, este será tu nuevo hogar. Fue lo que dijo Misato mientras abría la puerta del apartamento. Cuando la puerta se abrió un olor a podrido invadió mi nariz. Ambos entramos en la habitación y mientras lo hacíamos Misto me dijo: está un poco desordenado ya que acabo de mudarme, pero no seas tímido y pasa. Fue lo que ella me dijo mientras ordenaba un sitio en la mesa para poder comer. Por mi parte solo observé cómo el lugar lucía peor que un basurero, tenía empaques de comida por todo el lugar, y olor a podrido provenía de esos empaques, que aún tenían comida dentro de él, pero el aroma podrido se mezclaba con otros dos olores, uno que era proveniente de las latas de cerveza, que también estaban esparcidas por todo el lugar, no había ningún rincón donde no pudieras ver una lata de cerveza vacía, y por último era el olor a perfume de mujer. De seguro Misato siempre se echa de más ese tipo de cosas. Dejé de lado todo el asunto del desorden de vivienda, y mejor decidí guardar todo lo que habíamos comprado en el supermercado, pero al abrir la nevera me encontré con algo que ya esperaba. Y eso era una infinidad de latas de cerveza que llenaban el refrigerador hasta el tope, seguido de varias bolsas de hielo y frituras. Al lado de dicho congelador había otro idéntico a este último, por lo recordaba en ese lugar debía de estar aquel peculiar pingüino. Por la curiosidad que sentía traté de abrir ese refrigerador para poder ver a dicho animal, pero antes de que toque la manija de la puerta, este se abrió y de él salió aquella mascota tan peculiar. Era Pen Pen quien había salido de su hogar para dirigirse a la bañera, donde tomó un baño de agua caliente. Por mi parte solo lo observé sin molestarlo ya que tenía miedo de que ese pingüino me mordiera. No es muy tierno, es uno de los nuevos pingüinos de agua cálida, se llama Pen Pen. Dijo Misato alegre mientras me miraba, pero no se detuvo ahí y siguió hablando. Bien Shinji, la cena está servida, vamos a comer y mientras lo hacemos repartiremos los quehaceres del hogar. Dijo Misato con mucha alegría. Yo solo asentí y decidí seguirme la corriente ya que sabía exactamente lo que ocurriría, pero lo que ella no sabe es que estoy preparado para sus juegos. No es justo, estás haciendo trampa, ¿cómo puedes ganar tan seguido? Se quejó Misato mientras me miraba con enojo, ya que ella no esperaba que le ganara tantas veces seguidas en el piedra, papel y tijera. Lo siento, pero fuiste tú la que propuso el juego, además he ganado limpiamente. Dije mientras ponía su nombre en la lista de quehaceres del hogar, donde su nombre estaba más presente que mío. De que haces trampa no es justo, se supone que eres un caballero, deberías actuar como tal, y no obligar a una señorita a tirar la basura. Qué desobligada, pensé al oír las quejas infantiles de Misato. Tú propusiste el juego y perdiste, cumple tu palabra del trato y punto. No eres nada lindo, incluso creo que eres muy amargado. Claro, lo que tú digas, señoría limpieza. Misato se molestó por mi comentario burlón, pero al fin solo se quedó en silencio, mientras miraba enojada la hoja donde estaban repartidas las tareas del hogar, pero al final solo soltó un suspiro de derrota y siguió bebiendo su cerveza, mientras que yo seguía comiendo la horrenda comida que habíamos comprado. Dime Shinji, ¿cómo te sientes? Fue lo que Misato me preguntó mientras ponía un rostro amable. Supongo que me siento bien, no me duele nada desde la batalla, más que cansancio, pero me siento bien. No me refiero a eso, lo que trato de decirte es cómo te sientes con todo lo que ha sucedido. ¿Te refieres a eso? Bueno, en ese caso, me siento genial. Misato se sorprendió al oír mi respuesta, ya que ella no esperaba que estuviera tan contento, por lo que ella dijo. Vaya, no esperaba que te sintieras tan bien, pensé que te sentirías desorientado o al menos algo preocupado. No te preocupes, en serio me siento de maravilla, estoy viviendo un sueño hecho realidad.
que vives un sueño dices. Así es, soy un héroe que salvará a la humanidad, que podría preocuparme, tengo todo lo que alguien podría desear, incluso podría tener a una linda chica como novia al final del día, me siento invencible y poderoso. Ante mis palabras Misato solo dio una sonrisa nerviosa, pero no dijo nada ante mis palabras y solo siguió bebiendo, y así terminamos de comer para luego ambos ir a nuestros cuartos a descansar. Ya en mi habitación busqué entre las cosas que tenía Shinji, entre todos los objetos que había encontré lo que buscaba, era el reproductor de música que este siempre llevaba, me lo coloqué y comencé a escuchar la música que este tenía. Al principio no me parecieron malas, de hecho eran músicas que me relajaban. Me encontraba emocionado y listo para el día de mañana, sin duda alguna estaba viviendo un sueño hecho realidad. Cerré mis ojos y pensé en todas las cosas que pronto viviría, una vida llena de fama y gloria. El día siguiente había llegado y el falso Shinji se levantó con toda la energía del mundo. Con mucha felicidad saltó de su cama mientras observaba sus alrededores, para él su nueva aventura había comenzado. Shinji se dirigió al comedor donde le esperaba encontrarse con Misato, pero se llevó una gran decepción, ya que ella no se encontraba por ninguna parte, solo había una pequeña carta que estaba encima de la mesa. Shinji la tomó para leerla. Shinji, tuve que salir al cuartel, desayuna bien y prepárate para ir a la escuela, todo está preparado, y no olvides ir a la base de Neru para tu entrenamiento. Te quiere tu compañera de piso. Shinji se sintió decepcionado por lo que decía la carta, ya que él quería pasar más tiempo con Misato, pero lo que más le molestaba era el hecho que tenía que volver a la escuela. Pero al final Shinji decidió obedecer a Misato. Después de todo, un héroe debe comenzar su camino de grandeza. Era lo que se decía Shinji a sí mismo. Luego de desayunar y prepararse para la escuela, Shinji salió con todos los ánimos del mundo, esperando a iniciar su primer día de clases. El falso Shinji recordó cómo había sido su vida escolar en su anterior vida, y al recordarlo el falso Shinji solo sintió odio a su anterior vida, ya que siempre era molestado e insultado, nunca se había esforzado por obtener buenas calificaciones, incluso siempre faltaba a clases. Pero eso era en su anterior vida, ahora era el momento de disfrutar todo al máximo, y aprovechar esta oportunidad para tener la vida de ensueños. Era algo que pensaba el falso Shinji. Durante todo el trayecto de camino hacia la escuela, Shinji solo fantaseaba en lo increíble que sería ser alabado por todos sus compañeros. Incluso pensaba en todas las mujeres que podría llegar a tener. Al final Shinji llegó a su destino y luego de presentarse lo mandaron hacia su aula, donde este tendría que presentarse ante toda la clase, aunque esto era algo que se podía evitar, Shinji insistió en que quería hacerlo. El falso Shinji ingresó al aula con un aura de superioridad, mostrando confianza en sí mismo. El falso Shinji se puso en el centro del salón frente al pizarrón, y con mucho orgullo se presentó ante todos. Mucho gusto, mi nombre es Shinji Ikari, soy el nuevo estudiante, espero que nos llevemos bien. Las reacciones de los estudiantes eran normales, ya que nadie se llevaría una gran impresión al conocer a un nuevo estudiante, pero fue en ese momento que el falso Shinji dijo: no solo soy el nuevo estudiante, también soy el piloto del robot que peleó contra la criatura que invadió Tokio 3. Al decir esas palabras, todos los estudiantes del salón se quedaron en silencio, y los murmullos comenzaron a llenar el salón. El falso Shinji no podía oírlos, pero ya se daba una idea de lo que era. ¿En serio eres el piloto de aquel robot? Fue lo que preguntó un estudiante del salón, a lo que un orgulloso y confiado Shinji respondió: sí. Por la respuesta de Shinji, los murmullos volvieron a sonar en todo el salón. Shinji entonces se había dado cuenta, pero había varios estudiantes que lo miraban con rabia, y otros que simplemente lo veían como un presumido.
El falso Shinji simplemente ignoró las miradas de sus compañeros y decidió ir hacia su lugar, pero justo cuando dudó su primer paso una voz se hizo presente en el lugar, una voz que le dijo: «Asesinó». Esa palabra dejó helado y aterrorizado al falso Shinji. Pero aquella voz no se detuvo y continuó hablando. «Asesinó, por tu culpa mis padres murieron». Shinji dirigió su mirada a la persona que hablaba. Al hacerlo se encontró con una chica de pelo castaño, quien tenía una mirada de odio y tristeza. Shinji podía sentir el odio en esa mirada, tanto que incluso comenzaba a sentirse incómodo. Pero no fue la única que lo veía de esa manera, ya que el falso Shinji observó como todos en el salón de clases lo miraban con desprecio. Al final un sentimiento de rechazo invadió al falso Shinji. Los días pasaron como si nada y en el apartamento de Misato, Shinji se preparaba para marcharse a la escuela, pero antes de partir se despidió de Misato, quien se encontraba durmiendo en su habitación. Luego de despedirse Shinji se marchó del apartamento con rumbo a su escuela. Misato, quien se había despedido de su nuevo compañero, recibió una llamada por teléfono de su vieja amiga y colega. ¿Cómo ha estado, capitana? Sigue siendo tan negligente como tutora. Buenos días, Ritsuko. Y no, él ha estado mejorando. ¿Estás segura de eso? El día de ayer, los guardias que cuidan de Shinji tuvieron que intervenir para que dejaran de golpearlo. Él no me dice nada, no sabía que había pasado tal cosa. Si el papel de madre se le hace tan difícil, no debería haberse metido en este asunto. No molestes, como querías que supiera que todos sus compañeros lo culparon por el incidente con el ángel. Entiendo perfectamente lo que sucedió. Shinji reveló su identidad y ahora todos sus compañeros lo odian. Si ya lo sabías, Ritsuko, entonces ¿por qué no hiciste nada? Desde que comenzó a ir a la escuela, no hay ni un solo día en el que no llegue golpeado. Te recuerdo, capitán, que fuiste tú quien está a cargo de Shinji, eres tú quien debe vigilarlo. Ya lo sé, solo es que no sé cómo vaya a resultar todo esto. Es un niño de 14 años, todos a esa edad sufrimos acoso por parte de diferentes tipos de personas. Eso lo sé, pero este tipo de acoso es diferente. ¿A qué se refiere con que es diferente? La pregunta de Ritsuko incomodó a Misato, quien con un tono serio respondió: no lo acosan porque quieran molestarlo, lo acosan porque lo culpan por las muertes que sucedieron. Al oír esas palabras de Misato, Ritsuko solo se quedó en silencio. Ya en la escuela, el falso Shinji se dirigió hacia su lugar en el salón, y como él esperaba, su pupitre estaba todo rayado con insultos. Shinji simplemente ignoró este hecho y decidió limpiar su lugar, y mientras lo hacía de reojo observaba a Rei, quien se encontraba en su lugar, ignorando a todo el resto del mundo. Durante los días que habían pasado, el falso Shinji había intentado acercarse a Rei, pero el constante acoso por parte de sus compañeros no lo dejaban. Shinji dejó de pensar en Rei, se sentó en su lugar, y se colocó unos audífonos para escuchar la música que tenía en su viejo reproductor, esperando a que la clase iniciara. Mientras Shinji esperaba que la clase iniciara, un joven con vestimentas deportivas entró al salón. Este chico dejó sus cosas en su lugar, y luego se acercó a su amigo Kensuke. Entonces es cierto lo que dijiste, el piloto está en nuestra clase. La pregunta de Touji no sorprendió para nada a Kensuke, ya que él sabía lo que su amigo planeaba. Así es, él mismo dijo que era el piloto de aquel robot. Ante la respuesta de Kensuke, Touji solo vio con rabia al muchacho nuevo, a quien culpaba por el mal estado de su hermana. Al finalizar el primer periodo, Touji había acorralado a Shinji detrás de la escuela. Al tener al chico enfrente de él, sin dudarlo le dio un fuerte puñetazo, haciendo que Shinji cayera de espaldas contra el suelo. Deberías darme las gracias, después de todo estoy siendo muy amable. Fue lo que dijo Touji mientras se marchaba del lugar en compañía de Kensuke.
Pero lo que no esperaba Touji era que Shinji le respondiera, quien en tono burlón le dijo: déjame adivinar, tu hermanita salió herida por el combate contra el ángel, ¿verdad? Esas simples palabras habían hecho que la paciencia de Touji se acabara, quien por un arrebato de ira volvió a ponerse enfrente de Shinji, quien tenía una sonrisa burlona en su rostro. Touji no podía creer lo que veía en sus ojos, ya que él jamás había conocido a una persona tan irritante. Por la ira que éste tenía, por este hecho Touji tomó del cuello de la camisa a Shinji, y enojado le dijo: eres un asesino, ¿cómo puedes vivir con todo el daño que hiciste? Varias personas salieron heridas y muchos otros murieron por culpa tuya. Las palabras de Touji hacia Shinji provocaron que éste agachara la cabeza, pero no lo hacía porque él sentiría culpa, más bien lo hacía ya que esta situación le parecía muy divertida. Fue entonces cuando Shinji le respondió a Touji: ¿y qué quieres que haga? ¿Acaso quieres que me arrodillo y te pida perdón? No es culpa mía que toda esa gente saliera lastimada, después de todo ellos debieron correr más rápido. Por las palabras de Shinji, Touji perdió finalmente la paciencia y sin dudarlo ni un segundo este le lanzó un golpe más fuerte que el anterior. Fue tanta la fuerza que puso en aquel golpe, que incluso Touji se frotó la mano, ya que el golpe que había dado también lo había lastimado. Touji, al ver cómo Shinji se había quedado en el suelo, simplemente se marchó del lugar, mientras era seguido por Kensuke, quien solo vio a Shinji con lástima. Shinji solo se quedó observando el cielo mientras se preguntaba a sí mismo del por qué que pasaba esto. Se suponía que él era el héroe de la historia, debería ser alabado como un héroe, y no ser tratado como el villano de la historia. Lo que él consideraba un sueño hecho realidad, comenzaba a volverse una pesadilla. La gente lo odiaba y no lo amaba como él quería. Al estar observando las nubes recordó su vida anterior, donde todo era igual, incluso el vivir en otro mundo y el estar en otro cuerpo, no había encontrado esa diversión, esa felicidad que tanto quería en su vida anterior. Mientras observaba las nubes, una sombra tapó el rostro de Shinji. Era Rei quien se había acercado a Shinji para decirle lo siguiente: tenemos una emergencia, debemos ir al cuartel de Neruto de inmediato, así que me iré primero. Fue lo que dijo Rei para luego comenzar a correr con dirección hacia el cuartel de Neruto. Shinji, mientras veía cómo Rei se marchaba con una voz casi inaudible, dijo lo siguiente: espero que no se haya dado cuenta que estaba viendo debajo de su falda. Siempre supe que eran de color blanco. Se ha declarado un estado de emergencia en toda la región de Kantou, con epicentro en el distrito de Tokai. A todos los residentes del lugar, favor de dirigirse a los refugios designados. Reiteramos, a todos los residentes de la zona, favor de dirigirse a los refugios designados. La alarma de Tokio 3 había sonado, haciendo que los habitantes de la ciudad corran hacia los refugios. Ya que a la lejanía del mar, el segundo ángel comenzaba a moverse con dirección a Tokio 3. En la base de Neruto todo el personal fue alertado y preparado para la situación. Misato, quien ya se encontraba en el lugar, observó por los monitores cómo el segundo ángel se acercaba a la ciudad. Comiencen la preparación para el combate de nivel 1. Fue lo que ordenó Misato a todos sus subordinados, quienes al oír dicha orden comenzaron a poner en marcha el combate de nivel 1. Los edificios de la ciudad comenzaron a unirse hacia el suelo, mientras que otros pasaban a convertirse en torretas armadas. Tokio 3 se había convertido en una fortaleza mientras todo el ejército de Japón se preparaba para la batalla. Shinji, ¿estás preparado? Fue lo que Misato preguntó mientras observaba por un monitor cómo el EVA estaba preparado para el lanzamiento. Sí, estoy listo. La respuesta de Shinji tranquilizó a Misato, quien estaba nerviosa por el segundo combate del EVA.
pero lo que ella no esperaba era la siguiente pregunta que le daría Shinji. Misato, ¿estás segura que toda la gente fue evacuada del lugar? No queda ningún civil en la zona, ¿verdad? La pregunta de Shinji no tomó por sorpresa a Misato, ya que ella ya esperaba este tipo de pregunta. Debido a todo lo que había pasado desde el último enfrentamiento, todas las medidas de seguridad fueron redobladas. No tienes por qué preocuparte, Shinji, todo fue controlado y no habrá ningún incidente como la última vez. Ya veo, entonces estoy preparado, Misato. La respuesta que dio dejó en claro las intenciones de Shinji. Él peleará hasta el final siempre y cuando no hayan personas en peligro. O al menos era como lo veía Misato. Mientras tanto, en la superficie de la ciudad, las armas comenzaron a disparar en contra del ángel, pero todo era inútil, ya que debido al campo T del ángel todo intento por dañarlo era inútil. Desperdician el dinero de los contribuyentes. Fue el comentario que dio Fuyutsuki al ver cómo el ejército trataba de dañar al ángel con simples armas. Misato, al ver cómo todo había fracasado, decidió enviar el arma más poderosa creada por el hombre. El Evangelion Unidad 1. Lancen al Eva Unidad 1. Fue la orden que dio Misato, a la que todo el personal de NERV procedió a hacerlo ordenado. El Eva llegó a la superficie en tan solo unos segundos, y al estar ya en el campo de batalla, el Eva se posicionó detrás de un edificio mientras esperaba las órdenes del cuartel general. Recuerda, Shinji, neutraliza el campo T del ángel para luego abrir fuego. Fue la instrucción que le dio Ritsuko a Shinji, a lo que éste respondió afirmativamente. Aunque en realidad el falso Shinji no tenía ni idea de cómo neutralizar el campo T del ángel. El Eva comenzó a disparar desde la distancia, ráfagas de disparos comenzaron a dañar al ángel, aunque el daño que éste recibía era mínimo. El Eva dejó de disparar para luego volver a ponerse detrás del edificio. El ángel, que había visto dónde se encontraba el Eva, de su cuerpo sacó unos tentáculos que brillaban con mucha intensidad. Con mucha velocidad el ángel lanzó un ataque con sus tentáculos hacia el lugar donde se escondía el Eva. Pero cuando su ataque impactó en dicho lugar, de otra dirección varias ráfagas de disparos comenzaron a impactar al ángel. Era el Eva Unidad 1 quien se había movido del lugar. Bien hecho, Shinji, sigue como ahora y lograremos derrotar al ángel. Fue lo que Misato dijo al ver cómo Shinji se desempeñaba de manera impecable contra el ángel. Varias veces el ángel había lanzado sus ataques en contra del Eva, y varias veces fueron las ocasiones en que este falló en dañar al Eva. Shinji utilizaba los enormes edificios para camuflarse y así poder escabullirse para poder atacar al ángel. Shinji desde otra distancia volvió a abrir fuego en contra del ángel, quien al recibir esta ráfaga de disparo su campo que finalmente había sido neutralizado. No fue tan difícil, solo debo darle al núcleo y todo habrá terminado. Fue lo que Shinji se dijo a sí mismo. Mientras que en la base de NERV todo el equipo estaba preparado para celebrar la victoria, entre estos se encontraba Misato, quien estaba orgullosa de Shinji. El ángel comenzó a lanzar ataques desesperados por todo el lugar, esperando darle al Eva, pero sus intentos de encontrarlo eran inútiles, ya que el Eva se había posicionado a un costado de él, un punto ciego donde el ángel no vería venir un ataque. Shinji preparó para el último ataque que lanzaría, preparó con el rifle, reveló su posición al ángel, quien al verlo sin dudarlo lanzó sus tentáculos hacia él. Peor, ya era tarde, el Eva sería quien derrotaría al ángel. Shinji, con una sonrisa en su rostro, apretó el gatillo del arma, y justo en ese momento pasó algo que él no esperaba. Oscuridad, una inmensa y profunda oscuridad se encontraba enfrente del falso Shinji. El ángel y la ciudad habían desaparecido, y todo lo que quedaba era una infinita oscuridad. Esto comenzó a poner nervioso al falso Shinji, ya que dicho lugar se le hacía muy familiar. El falso Shinji observó por todos sus alrededores, y cuando él se dio la vuelta, pudo divisar a la criatura que le había causado terror aquella vez.
Era un ser hecho de carne y metal, donde en su rostro solo habían orificios que asemejaba a los ojos, por donde un líquido negro salía en forma de llanto. Aquella criatura soltaba sonidos parecidos al llanto de una mujer. Por este hecho el falso Shinji sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo, el miedo era tal que incluso el falso Shinji sintió como perdía la capacidad de respirar. Aquella criatura acercó su rostro al falso Shinji, quien se aterroriza por este hecho. La criatura lo observó y con una voz ronca y tétrica le dijo: ¿Dónde está mi hijo? Asesinó. Luego de escuchar las palabras de aquella criatura, el falso Shinji sintió como su abdomen era atravesado por dos cosas puntiagudas. Al ver que le producía ese dolor, se dio cuenta que eran las manos de aquel ser. Shinji lanzó un grito ahogado por esto, el dolor para él era insoportable. El falso Shinji cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, el lugar había vuelto a cambiar. Ya no se encontraba en aquel lugar desolado lleno de oscuridad, todo había vuelto a la normalidad, pero el dolor que Shinji sentía en su abdomen seguía presente. Cuando Shinji observó donde le dolía, se percató que los tentáculos del ángel habían atravesado el abdomen de Eva, y debido a la conexión neuronal Shinji sentía el mismo dolor que Eva. En la base de Neru todos observaron cómo el ángel había dañado a Eva, algo que preocupó a todos, incluso Misato no podría creer lo que había sucedido. Shinji había dominado toda la pelea hasta el último momento, pero en tan solo un instante cuando Shinji estaba a punto de darle el golpe final al ángel, este se quedó quieto por unos momentos que fueron aprovechados por el ángel. El ángel que había atrapado a Eva con sus tentáculos, lo lanzó en dirección de una montaña donde Eva cayó hacia el suelo con mucha fuerza, haciendo que Shinji recibiera más daño. Agotado por el dolor que comenzaba a sentir, Shinji adolorido comenzó a recomponerse, y mientras trataba de levantarse Shinji se llevó una gran sorpresa. Shinji había caído encima de Kensuke y Touji. Al principio Shinji se alarmó por este hecho, ya que pensaba que los había lastimado, pero ambos chicos se movieron demostrando que estaban ilesos. Esto hizo que Shinji se sienta más aliviado. Pero este alivio no duró nada ya que el ángel se acercaba para atacar a Eva. Shinji al ver esto se colocó enfrente de ambos chicos así protegiéndolos del ataque. Este acto por parte de Eva sorprendió a Touji. Shinji, retírate, es un orden, retírate. Shinji ignoró la orden dada por Misato. En su lugar Shinji abrió la cápsula de Eva y soltó unas escaleras. Esto lo hizo para poder salvar a los dos chicos que se encontraban fuera. Ambos muchachos al ver esto no dudaron en subir a Eva. Al hacerlo Misato y Ritsuko se sorprendieron al ver lo que había hecho Shinji. Él arriesgaba su vida por salvar a dos civiles, y no solo eso Shinji arriesgaba la vida de cientos solo para salvar a estos dos. En ese mismo momento la alarma comenzó a sonar en la base de NER, esto fue debido a que había una invasión en la cápsula del piloto. En ese mismo momento el ángel comenzó a rodear con sus tentáculos a Eva, por esto Shinji comenzó a sentir como todo su cuerpo era quemado. Pero Shinji no se rindió por esto, el falso Shinji con todas las fuerzas que le quedaban, sujetó el núcleo del ángel y con todas sus fuerzas comenzó a apretarlo. La armadura de Eva comenzó a fundirse, y los tentáculos comenzaban a penetrar la carne de Eva, esto hizo que el dolor que sentía el falso Shinji se volviera más insoportable. Era tanto el dolor que sentía hasta el punto que Shinji comenzó a gritar por el dolor, pero este no dejaba de apretar el núcleo del ángel. Shinji dio un último esfuerzo, y con todas sus fuerzas restantes apretó más el núcleo con sus manos, haciendo que este comenzara a desquebrajarse, y al final el núcleo fue destruido así derrotando al ángel. Todo este esfuerzo fue visto por Touji, quien se quedó observando a Shinji, quien se encontraba jadeando en el asiento del piloto. Touji al verlo de esa manera intentó poner su mano encima de Shinji para poder calmarlo, pero en el momento que este tocó a Shinji, Touji sintió una quemadura en su mano. Por este hecho Touji se dijo en su mente: ¿cómo es posible que alguien soporte tanto daño?
Shinji, ¿acaso siempre sufres de esta manera? ¿Qué tanto sufres cuando subes a este robot?